¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo video correspondiente al grupo uno de la maestría en educación de bachillerato, mención en pedagogía de la matemática. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la función cuadrática, espero que sea de su agrado y les sirva también para comprender mejor este tema de aquí. En esta primera diapositiva les he compartido o colocado un poquito la destreza, el indicador de evaluación que vamos a trabajar. Y también vamos a hablar un poquito del objetivo de esta sesión, que es básicamente analizar todos los parámetros de las funciones que estamos trabajando, que en este caso son las cuadráticas, ya sea a partir de la ecuación o de la gráfica para resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de la tecnología. Vamos con la primera parte, que es la parte introductoria. Hablando de las características generales, entonces tenemos que las funciones cuadráticas son aquellas que representan a las parábolas. Las parábolas son curvas simplemente que reciben las funciones cuadráticas. La parábola o toda función cuadrática puede ser representada de esta manera. Podríamos decir que su ecuación general, f de x es igual a ax al cuadrado más menos bx más menos c, en donde a, b y c son números reales, es decir, puede tomar cualquier valor, negativo, positivo, decimal, fracción. La única condición, evidentemente, es que el valor de a sea diferente de cero, ya que si valdría cero, ya no sería o ya no se trataría de una función cuadrática. Es la única excepción que debemos considerar. La forma o la gráfica de las funciones cuadráticas va a ir cambiando de acuerdo al valor de A, de B o de C, que ya vamos a ir analizando qué significa y con qué parámetros están relacionados cada una de esas letras. Las funciones cuadráticas presentan 9 parámetros de análisis que lo hacen un poquito diferente a las otras funciones. Las funciones cuadráticas pueden ser únicamente de dos tipos, o bien una parábola, como vemos en esta parte, en las cuales las ramas se van hacia la parte de arriba, o bien en la cual una parábola que las ramas se van hacia la parte de abajo. ¿Sí? No puede haber más de eso, ya que si consideramos una parábola en otra dirección, ya sea con ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no se trataría de una función, se trataría de una relación. Vamos entonces ahora sí a introducirnos en los parámetros de análisis. Los parámetros que vamos a analizar son el dominio, la apertura, la curvatura, el vértice, el rango, el eje de simetría, la monotonía, los ceros o raíces y el corte con el eje Y. Todos esos parámetros vamos a ir analizando y vamos a ir viendo, algunos ya tienen su fórmula, digámoslo así, o su relación establecida, para lo cual no tendríamos que hacer ningún proceso incluso, sino simplemente, como ya sabemos que se trata de una función cuadrática, simplemente ese sería su valor establecido. Vamos, por ejemplo, con el dominio. Cuando nosotros hablamos del dominio, sabemos que el dominio toma en cuenta los valores de la gráfica a lo largo del eje X. Siempre lo analizamos de izquierda a derecha, es decir, de menor a mayor. En el caso de las funciones cuadráticas del dominio, siempre va a ser exactamente el mismo, es decir, va a ser el conjunto de los números reales. Aquí podemos ver dos representaciones muy utilizadas, en la cual nos dice que X pertenece al conjunto de los números reales, o la otra representación en la cual dice de menos infinito hasta más infinito. Cualquiera de las dos es válida, significa lo mismo, y significa que en X, nuestra variable independiente puede tomar cualquier valor. Entonces no hay que hacer ningún proceso para el dominio para las funciones cuadráticas porque siempre van a tener el mismo valor. Si nos vamos ahora con la apertura y la curvatura, lo vamos a analizar al mismo tiempo, ya que la apertura y la curvatura son parámetros que dependen del valor de A y se analizan al mismo tiempo. Básicamente la apertura me dice hacia dónde se abre la parábola. Podemos decir que se abre hacia arriba o que se abre hacia abajo. Y cuando hablamos de la curvatura es qué tipo de curvas se forman. Tal vez hemos escuchado curvas cóncavas, curvas convexas. Simplemente vamos a hablar de esa partecita de ahí. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, las parábolas pueden ser solamente de dos tipos. Cuando el valor de A, recuerden que A es el parámetro de la función cuadrática, el primer valor que acompaña a la variable cuadrática o a x al cuadrado. Si este valor es positivo, es decir, mayor a cero, mi parábola va a ser convexa. Forma una curva convexa. Por lo tanto, sus ramas o la parábola se va a abrir hacia arriba. Caso contrario, en cambio, cuando A o el valor de A es negativo o menor a cero, va a formar una curva cóncava. Y esa curva cóncava significa que las ramas se van a ir hacia abajo.
Simplemente dependiendo del valor de A, si es positivo o negativo, sabemos si mi curva se va hacia arriba o se va hacia abajo. Siguiente parámetro, el punto más importante de la función cuadrática, que es el vértice. Nosotros podemos definir al vértice como un punto, porque es un punto simplemente que tiene coordenadas X y Y. Recordemos entonces que pueden haber dos tipos de parábolas. Si mi parábola se abre hacia arriba, el vértice va a ser el punto más bajo de la parábola. Pero en cambio, si mi parábola se abre hacia abajo, el vértice va a ser el punto más alto de la parábola. Por eso vemos en las gráficas entonces que en una parábola convexa, el vértice es el punto mínimo y en una parábola cóncava, el vértice es el punto máximo. Ahora, vemos también hay unas siglas, unas letritas que me dicen que el vértice se representa como H, punto y coma, K. H es la coordenada en X y K es la coordenada en Y. Y simplemente nos sirve para identificar el nombre del vértice, ya que el vértice es el punto más importante de la parábola. Para determinar el valor de H, se puede simplemente aplicar esta pequeña relación que me dice que va a ser igual a menos B sobre 2A. Recordemos que B y A, incluso C también, podemos encontrarlo directamente en la ecuación cuadrática o en la ecuación de la función cuadrática. Entonces, para encontrar H simplemente reemplazamos los valores por menos B sobre 2A. Y para encontrar K hay dos formas. La primera, simplemente, primero encontramos el valor de H y reemplazamos en la función. Por eso tenemos que f de H. O si quieren una relación ya directa, podríamos decir entonces que K es igual a menos toda esa expresión que tenemos ahí, que es B al cuadrado menos 4AC, sobre 4A. Recordemos que C B al cuadrado menos 4C es un poquito familiar porque nos representaba el discriminante en las ecuaciones cuadráticas. Bueno, ahí tenemos entonces la forma de encontrar el vértice. Ya lo trabajaremos en un ejemplito más adelante. Si vamos con un siguiente parámetro, ya hemos analizado los cuatro primeros. Vamos con el rango. Recuerden que el rango es un poco similar al dominio. En el caso del dominio se analizan los valores de la variable independiente. En el caso del rango se analizan los valores de la variable dependiente. Siempre se analiza de menor a mayor, y es el dominio del rango. Por eso es que el rango, en cambio, considera los valores del eje y se analiza de abajo hacia arriba. Para el rango deberíamos considerar cómo es mi parábola. Si mi parábola se abre hacia arriba, vamos a tener desde el punto mínimo, que es el vértice, pero desde el vértice nos va a interesar K. ¿Por qué? Porque K es la coordenada en Y. Y recuerden que el rango toma en cuenta los valores de Y. Entonces va a ir desde K y vemos que se alarga hacia el infinito positivo. O en la otra representación, Y mayor o igual a K. En cambio, si mi parábola se abre hacia abajo, vemos que el vértice en cambio es el punto máximo. Es decir, mi parábola comienza desde el infinito negativo y llega hasta ese punto máximo que es el valor de K del vértice. O en la otra representación, Y menor o igual a K. Bien, si vamos con otro parámetro, nos vamos a encontrar con el eje de simetría. Bien, el eje de simetría entonces simplemente es una línea, podríamos decir que es una línea imaginaria vertical, pero cuya función es dividir a la parábola en dos partes iguales. Por eso no hablamos de un tipo de simetría en específico, porque todas las parábolas son simétricas con respecto a ese eje. ¿Cuál es la característica de ese eje? Que siempre va a pasar por el vértice y que divide a la parábola en dos partes iguales. Al ser una recta, tiene que tener obviamente una ecuación de recta. Como es recta vertical, entonces va a tener presente el valor de x. Por lo tanto, el eje de simetría se va a representar siempre como x igual a h. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una recta vertical. Por eso necesitamos el valor de x del vértice, que en este caso es el valor de h. Bien, continuando con los parámetros, tenemos ahora la monotonía. Y nuevamente va a depender del tipo de parábola que nosotros tengamos. La monotonía, recuerden que básicamente me dice si la función crece o decrece, ¿no es cierto? Si es ascendente o descendente. Por lo tanto, la monotonía simplemente va a depender de qué parábola estemos trabajando. Toda parábola va a tener los dos tipos de monotonía. Entonces, en primer lugar, una parábola que se abra hacia arriba va a tener una monotonía decreciente hasta el vértice, si pueden ver igual en la gráfica, y luego va a ser una monotonía creciente desde el vértice hasta el más infinito. Por eso vemos ahí ya incluso con intervalos la monotonía.
va a ser decreciente desde menos infinito hasta h, porque recuerden que la monotonía se analiza en x, es decir, considerando los valores de izquierda a derecha. Por eso va a ser decreciente de menos infinito hasta h, que es la coordenada en x del vértice, y luego va a ser creciente desde h hasta el más infinito. O caso contrario, si tenemos en cambio una parábola que se abre hacia abajo, va a ser primero creciente desde menos infinito hasta h y va a ser decreciente desde h hasta más infinito. Continuando con los parámetros, tendríamos los ceros o raíces. Si nosotros vemos los ceros o raíces, o recordamos, los ceros o raíces simplemente son los valores en los cuales la función vale cero. ¿Y cómo hacíamos eso? Simplemente igualando la función a cero, ¿no es cierto? Y resolviendo una ecuación. Como es una función cuadrática, toda función igualada a cero me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces recuerden que hay algunos métodos aquí. Obviamente se les pide a ustedes que apliquen el que más recuerde o el que mejor trabaje. Podríamos ocupar factorización. En algún caso podríamos ocupar el despejar la incógnita. Se podría utilizar una completación de cuadrados. O por último, se podría también utilizar una fórmula general, que recuerden ustedes que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c, todo eso sobre 2a. Nuevamente, el valor de a, de b y de c sacaríamos de la función o de la ecuación general. Ahora, ya les había hablado esto un poquito anteriormente, pero el b al cuadrado menos 4c, recuerden que es el discriminante. Y el discriminante en funciones cuadráticas nos va a permitir determinar el número de ceros o raíces. El discriminante es lo que está dentro de la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4c. Y podríamos decir que si el discriminante es igual a cero, va a tener un cero raíz. Es decir, va a tener un solo corte en nuestra gráfica, como se ve en la imagen en la pantalla. Si nuestro discriminante es mayor a cero, es decir, es positivo, va a tener dos ceros o raíces, como vemos en la imagen también. Un ejemplo nada más, ¿cierto? Dos cortes con el eje X. Y por último, si es que el discriminante en cambio es negativo, quiere decir que la parábola no va a tener ceros o raíces. Un ejemplo lo vemos en pantalla, no toca el eje X. Bien, por último me falta el parámetro del corte con el eje Y, pero para el corte con el eje Y en las funciones polinomiales o funciones algebraicas, como ustedes quieran llamar, lo único que debemos considerar es el término independiente. Entonces, para el corte con el eje Y, el término independiente, ese va a ser el valor. Nada más que eso. Ya vamos a ver en el ejemplo. Bien, si nos vamos entonces con un ejemplo de las funciones cuadráticas, les propongo el ejemplo 3x al cuadrado más 10x más 8. Esa es nuestra función general como tal. Si nosotros analizamos primero los valores de a, de b y de c, que es lo que les recomendaría, podemos darnos cuenta de que a, que acompaña a la x al cuadrado, es 3, b, que acompaña a la x, es 10, y c es el término independiente, que es 8, que ya está anotado más adelante, pero para tomar en cuenta lo último que dije, el término independiente es el corte con el eje y. Entonces, el corte con el eje y en esta función va a ser 8. Vamos a analizar los parámetros con todo lo que hemos visto anteriormente, de una manera muy sencilla. El dominio. Recuerden que el dominio no tiene nada que ver con ningún parámetro. Por lo tanto, el dominio de todas las funciones cuadráticas siempre es el conjunto de los números reales. Listo, no hay que hacer ningún proceso. Vamos con la apertura y la curvatura. Si ustedes se dan cuenta, el valor de A es positivo porque vale 3. Si A es positivo, decíamos que mi parábola, las ramas se iban hacia arriba. Se abre hacia arriba. Por lo tanto, está formando una curva convexa. Luego vamos con el análisis del vértice. El vértice es el punto más importante porque si ustedes se dieron cuenta, el vértice luego también nos interesa para determinar el eje de simetría, para determinar el rango, para determinar la monotonía, ¿no es cierto? Por lo tanto, para el vértice decíamos que teníamos que calcular primero el valor de h, que h es menos b sobre 2a. Vemos claramente que b vale 10, queda menos 10 sobre 2 por a, que a vale 3. Me quedaría menos 10 sextos. Simplificando, me queda menos 5 tercios. Y para encontrar k, yo les he colocado aquí las dos formas que ustedes pueden utilizar. La primera, en la función que tenemos en la parte de arriba, podríamos reemplazar directamente el valor de h, que es menos 5 tercios. Me quedaría 3 por menos 5 tercios al cuadrado, más 10 por menos 5 tercios, más 8. Resolviendo eso ya algebraicamente, simplemente me quedaría que el valor de k es menos un tercio. Yo les he colocado las dos formas, entonces acá abajo también está reemplazado en esa relación, en esa fórmula que yo les había dado anteriormente.
que era menos b al cuadrado menos 4c sobre 4a. Reemplazando los valores, al final me queda menos 4 doceavos, que simplificando me da menos un tercio. Ya sea por el primer método o por el segundo, evidentemente el valor de K me debe quedar exactamente el mismo. Yo tengo que H vale menos 5 tercios y que K va a valer menos un tercio. ¿Ya? Que son los valores que necesitamos. Ahora, nos falta todavía un poquito del análisis. Podríamos pasar al siguiente, los siguientes parámetros, como el rango. Como sabíamos que A es positivo, es decir, va a ser una parábola que se abre hacia arriba, va a ser desde el vértice, desde el valor de K, que en este caso es menos un tercio, hacia el infinito positivo. Si vamos al eje de simetría, recuerden que nos interesaba ahora la coordenada en X del vértice. Va a ser X igual a menos 5 tercios, que es el valor de H del vértice. Luego vamos a la monotonía. Como era una parábola que se abría hacia arriba, primero va a ser decreciente, desde menos infinito hasta H, menos 5 tercios en este ejemplo, y luego va a ser creciente desde menos 5 tercios hasta más infinito. El corte con el eje Y decíamos que era el término independiente, que en este caso es igual a 8. Y por último nos faltarían los ceros o raíces, que recuerden que lo que decíamos es que se debe igualar a cero la función. Entonces me queda 3x al cuadrado más 10x más 8 es igual a cero. Elegimos el método que nosotros queramos. En este caso yo he elegido factorización. He ocupado el trinomio de la forma ax al cuadrado más menos bx más menos c. Factorizándolo nos queda la expresión x más 2 por 3x más 4 es igual a cero. Si despejamos cada factor, nos va a quedar que x más 2 es igual a cero y que 3x más 4 es igual a cero. Me queda el primer cero raíz igual a, 2, a menos 2 y el segundo cero raíz igual a menos 4 tercios. Y con eso hemos concluido todo el análisis de nuestra función cuadrática. Ahora, en la siguiente diapositiva lo que podemos ver también es la gráfica. La gráfica la podríamos trazar, fíjense que yo he utilizado los dos ceros o raíces que encontramos al final, el corte con el eje Y, que era Y igual a 8, y el valor del vértice, que era menos 5 tercios, menos un tercio. En este caso, la gráfica lo he realizado en GeoGebra, pero está comprobado que los valores son exactamente los que nosotros calculamos, para que se pueda comprobar. Bien, para finalizar el video, entonces, me gustaría hablar un poquito de las aplicaciones de las funciones cuadráticas. Estas funciones son súper importantes porque se pueden utilizar en muchas situaciones cotidianas, en muchos problemas incluso, que se pueden resolver con funciones cuadráticas. Por ejemplo, podemos encontrarnos en la economía y en la administración, por ejemplo, sobre todo en la optimización. La optimización es encontrar los mejores valores que van a coincidir con el vértice de la parábola, ya sea con un valor máximo o un valor mínimo. Recuerden que el vértice lo habíamos definido de esa manera. En la física, por ejemplo, en el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Cuando vemos la trayectoria, la descripción de algún fenómeno, movimiento de proyectil, etcétera, etcétera. En la arquitectura vemos muchos puentes, muchos edificios que tienen ese tipo o esa forma de parábola en la cual es construida. En la óptica, por ejemplo, la reflexión de la luz. Si ustedes se fijan en los lentes que muchos de ustedes tal vez ocupen, van a ver que esos lentes no son planos completamente, sino que tienen una curvatura. Son funciones cuadráticas. En las telecomunicaciones, igual les pido que vean las antenas, por ejemplo, de DirecTV u otra operadora, y esas antenas son parábolas justamente que tienen un punto central, que es el foco en donde se proyecta o refleja toda la señal. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el lanzamiento en básquet, un tiro al arco, un tiro al blanco. Aquí está lo que hablábamos de las ganancias, de las pérdidas en economía, en las finanzas. Aquí está una trayectoria, por ejemplo, del salto de una moto. Vemos también aquí un puente que tiene esa forma de parábola. Y por último, las antenas que les había comentado. Eso es todo cuanto les puedo manifestar de la función cuadrática. Espero que esté claro esta parte primera introductoria, donde pueden encontrar los parámetros, un pequeño ejemplo donde está hecho todo el análisis y algunas aplicaciones de las funciones cuadráticas. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.